Hola, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver fracciones equivalentes y para ello ya tengo aquí tres figuras que están representando a nuestros enteros. Primeramente vamos a dividir la circunferencia, lo vamos a hacer en 8 partes iguales. Aquí van 4, listo. Ahí está, 8 partes iguales. La siguiente figura vamos a dividirla en 4 partes iguales. Y la última figura la vamos a dividir en dos partes iguales. Entonces numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4 partes iguales. 1 y 2. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colorear. En este caso vamos a colorear en la circunferencia esta parte de arriba, estos 4 pedazos. Ahí está coloreado. De la siguiente figura vamos a colorear la parte de abajo, perfecto. Y de la última figura la parte de la derecha, ahí está, ya está coloreado. ¿Qué quiero que observes aquí? Fíjate detenidamente. Figura 1, circunferencia. ¿Cuántas partes se colorearon? 4. ¿4 de cuántas? De 8. Eso quiere decir entonces que tengo 4 octavos. También fíjate que 4 es la mitad de 8. Entonces coloreamos la mitad de las partes totales. La siguiente figura tenemos 4 partes iguales y yo he coloreado únicamente 2. Fíjate muy bien que el 2 es la mitad de 4. Aquí voy a tener 2 partes de 4, o sea, 2 cuartos. También fíjate que solamente se coloreó la mitad de la figura, 2 partecitas de 4, la mitad. En la última figura tengo 2 partes, de las cuales se coloreó una. Eso significa que es la mitad de la figura. Y en este caso se representa como un medio. He coloreado una parte de 2. Eso quiere decir entonces que estas tres figuras, estos tres enteros, están representando la misma porción. Están representando una mitad de cada uno de los enteros. Este entero se dividió en 8 partes, pero se toman 4 y es la mitad. El siguiente entero se dividió en 4, se tomaron 2, es la mitad. Y el último entero se dividió en 2 partes y se tomó la mitad. Por lo tanto, 4 octavos es igual a 2 cuartos y 2 cuartos equivale a un medio. De ahí podemos decir que las fracciones equivalentes son aquellas, vamos a escribir aquí, son aquellas que representan la misma porción, así lo vamos a llamar. Son aquellas que representan la misma porción. Va de nuevo. En la primera figura, el primer entero se dividió en 8 partes, se toman 4. En la segunda, de 4 partes se toman 2. Y en la tercera, de 2 partes se toma 1. Y en los tres casos equivale a lo mismo. Estoy tomando la mitad de la figura, que vendría siendo un medio. Pero ¿cómo llegamos, si no queremos ocupar dibujos, cómo llegamos a obtener fracciones equivalentes? Para ello vamos a usar la simplificación. Simplificación de fracciones. ¿Cómo es eso de la simplificación de fracciones? Bueno, significa, le vamos a poner aquí, significa
encontrar una fracción equivalente a otra con números más pequeños. Eso es lo que significa simplificar. ¿Cómo le haremos? Recuerda de las figuras que tuvimos hace un momento, teníamos 4 octavos y dijimos que eso es igual a 2 cuartos y dijimos que eso también era igual a un medio. ¿Puedes ver el patrón para llegar de una fracción a otra? Por ejemplo, para pasar de 4 a 2, lo que se hizo fue dividir entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. 8, si lo divido entre 2, entonces da 4. Fíjate, entonces estos dos números, tanto numerador como denominador, se dividieron entre 2 y así llegué a la fracción equivalente 2 cuartos. Para llegar a la siguiente fracción equivalente, que es un medio, si divido 2 entre 2, me da como resultado 1. Y si divido 4 entre 2, también me da, bueno, aquí me da como resultado 2 y entonces también dividí entre 2 numerador y denominador y así obtuve una fracción equivalente. La pregunta es, ¿esto lo podré hacer siempre? Y la respuesta es sí. Generalmente, para hacer esto, simplificación de fracciones, se utilizan los números primos. Como recordatorio, aquí te voy a poner una pequeña lista de números primos porque la cantidad de ellos es infinita. Entonces, son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y una infinidad más de estos números. ¿Cómo le hago para la simplificación de fracciones? Me fijo en estos números primos, me fijo numerador, denominador. Si al mismo tiempo se divide entre alguno de los números primos, lo hago. Si no se dividen al mismo tiempo numerador y denominador, entonces no se puede. Vamos a ver algunos ejemplos para que se comprenda a detalle qué significa eso. Primer ejemplo, colocamos 18 sobre 30. Vamos a poner otra vez a los primos, pero ahora en esta esquina. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera. Me fijo si el 18 y el 30 se pueden dividir. 18 y 30 me fijo si se pueden dividir entre 2. Y en efecto, se pueden dividir entre 2. Entonces hago la división, voy a poner con colores, entre 2. Y 18 entre 2 me da como resultado 9. El 30 también lo divido entre 2 y el resultado es 15. Ahora me fijo si el 9 se puede dividir entre 2. No se puede. El 15 entre 2 tampoco. Me salto entonces al número 3. El 9 sí se puede dividir entre 3, da como residuo 0 y el 15 también. Entonces el siguiente paso es dividir entre 3. Ambos números se van a dividir entre 3. Y el resultado, 9 entre 3 es 3 y 15 entre 3 es 5. El resultado es 3 quintos. Me fijo, el 3 se puede dividir entre 3, pero el 5 no se puede dividir entre 3, da punto decimal el resultado, entonces ya no puedo hacer esa división entre 3. Entre 5, que es el siguiente número primo, está aquí en el denominador. El 5 sí se puede entre 5, pero el 3 no se puede entre 5. Y entonces ahí concluimos nuestra equivalencia de fracciones. Aquí se termina. 18 sobre 30 es igual a 3 quintos. Vamos a ver otro ejemplo más.
Ahora pongamos 30 sobre 60. Veamos los números primos si hay alguno que divida al 30 y al 60 al mismo tiempo. El 2, comenzamos con el 2, aunque no necesariamente tiene que ser en ese orden. Aquí estamos comenzando por el 2. 30 entre 2 si se puede, y 60 entre 2 también. Y entonces esto nos da como resultado, aquí lo voy a colocar en colores otra vez para que lo tengas presente, entre 2 y entre 2. Al realizar esa división, entonces aquí voy a tener 15 y aquí 30. Y de nueva cuenta me pregunto si el 2, si este 2 divide al 15, no lo divide, aunque divide al 30, al 15 no, y entonces me salto al siguiente número, que es 3, y efectivamente el 3 sí divide a ambos, y el siguiente paso es dividir entre 3. Entonces ambos números se dividen entre 3, 15 entre 3 es igual a 5, y 30 entre 3 es igual a 10. Me fijo otra vez si el 3 divide alguno, más bien a los dos al mismo tiempo, y de hecho no divide a ninguno. Pero el 5 sí divide a los dos, y por lo tanto vamos a hacer la división entre 5, igual aquí entre 5. Entonces colocamos aquí 5 entre 5 es 1, y 10 entre 5 es 2. Por lo tanto, 30 sobre 60 es equivalente a 1/2. Vamos a ver otro par de ejemplos. El siguiente ejemplo es 27 sobre 60. Bueno, otra vez ponemos aquí los primos, los borramos hace un momento: 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera. Y me pregunto si el 2 divide a numerador y denominador. Sí divide a denominador, pero no a numerador. Lo siento. Brincamos al siguiente, que es 3, y me doy cuenta que sí divide a ambos. Y por lo tanto vamos a dividir entre 3. Hacemos la división entre 3, y eso nos da como resultado 9 sobre 20. Me pregunto otra vez si el 3 divide a ambos. Tristemente solo divide el 9, por lo tanto no. Seguimos con el 5. El 5 sí divide al 20, pero no divide al 9, por lo tanto no. Y de hecho esta fracción ya es la más pequeña, ya no se puede simplificar más, ya se redujo a su mínima expresión, que es 9 sobre 20. Siguiente ejemplo, vamos a simplificar el 150 sobre 243. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Podemos empezar con el número 2, que sí divide al 150, pero no al 243. Seguimos con el 3, que en este caso divide a ambos. Y el resultado, bueno, vamos a colocar aquí entre qué número estoy dividiendo. Estoy dividiendo entre 3. El resultado de esto es 50 sobre 81. Y me doy cuenta que 50 sobre 81 ya no se puede simplificar más. Esta es la mínima expresión, ya se simplificó totalmente. ¿Por qué? Porque 50 es 2 por 5 por 5, y 81 es 3 por 3 por 3 por 3. Entonces ya no comparten algo en común, y esa sería la menor de las expresiones en este caso. Espero que esto te ayude muchísimo a entender el tema de la simplificación de fracciones. Recuerda, utilizamos los números primos, no necesariamente tiene que ser en el orden, pero por efectos aquí
visuales y para que te quede más claro, si comenzamos con un orden en los números primos. Y de nueva cuenta, reitero, espero que te ayude muchísimo. Hasta la próxima.